Señor, en el nombre de Jesús, te damos gracias. Gracias por tu palabra, Señor, por este tiempo. Bendigo la vida, Señor, de todos aquellos que esta tarde, esta noche, están disponiendo su corazón, Señor, para oír tu palabra. Gracias, Señor, porque sabemos que al que a ti viene, tú no le echas fuera. Sabemos, Señor, que todo el que esté trabajado y cargado, en ti hallará descanso. Señor, sabemos que todo aquel que tiene hambre y sed puede acercarse a ti, Señor, y ser saciado. Puede encontrar ciertamente paz para su alma, paz para su corazón. Gracias, Señor, te damos por esta palabra viva y eficaz, que es más cortante que toda espada de doble filo. Gracias, Señor, por todos aquellos que en sus hogares, en sus casas, Señor, están disponiendo su corazón. Señor, háblales a cada uno de ellos y a cada uno de nosotros, Señor, que estamos aquí presentes. Señor, que esa palabra no vuelva vacía, sino que haga aquello para lo cual va a ser enviada esta noche. A la vida, Señor, de toda persona, a la vida de todo joven y de toda señorita. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Toda la gloria, toda la honra y alabanza te damos a ti por siempre. Gracias, Señor, Espíritu Santo. Sé tú hablándonos esta noche. Sé tú usando mi vida, Señor. La rindo a ti para que seas tú fluyendo como aquellos ríos de agua viva. Oh, sé tú moviéndote, Señor, como lo hacías en el principio, Señor, en medio del caos y de la oscuridad. Seas tú moviéndote aún sobre esta tierra, Señor, que se encuentra en estos tiempos, Señor, sumida en oscuridad, en caos, en temor, Señor, en angustia. Padre, gracias, 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 Señor. En el bendito y precioso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Bueno, ahí en sus casas, si pueden dar palmas. Amén, lo podemos hacer. Gloria a Cristo Jesús. Amén, es un gozo poder llegar una vez más hasta cada uno de ustedes. Le damos gracias al Señor por todo lo que Él permite vivir y atravesar. Amén, porque ciertamente pues cuando hablamos de la Biblia, cuando hablamos de Jesucristo, cuando hablamos de la palabra de Dios, no estamos hablando de una religión, estamos hablando de una relación. Pero más que ello, hablamos de una experiencia. Amén. Nosotros obviamente podemos dar fe de que experimentamos a Dios. Amén. Podemos y lo llegamos a conocer más a través de las experiencias que Él permite que nosotros pasemos a lo largo de nuestra vida. Toda esta experiencia que hemos atravesado todos, en su gran mayoría, pues estos más de 100 días, obviamente hemos tenido que experimentar a Dios en su amor, en su bondad, en su gracia, en su provisión. Amén. Y cómo pues a lo largo de todos estos días el Señor nos ha acompañado y nos ha ido hablando y mostrándonos su misericordia y su favor para con nosotros. Y obviamente pues no es que ya el Señor ahora se regresa y nos deja, no, porque todavía hay mucho más para poder experimentar, para poder conocer de Él, ¿no? Y eso es lo maravilloso de esta vida cristiana, como la denominamos, de esta vida espiritual, porque siempre hay más que uno puede conocer y experimentar de ese Padre celestial, de ese Padre eterno y bondadoso. Amén. Bien, esta noche vamos a ir a la palabra de Dios. Estaba orando al Señor y tengo que ser sincero. Generalmente siempre el Señor me da una palabra para compartir con ustedes con varios días de anticipación.
Pero el día de hoy, pues fue hoy recién. Amén. Y le decía, Señor, ¿qué quieres que compartamos o qué palabra tienes para todos nosotros, verdad? Como lo ha hecho todo este tiempo. Y bueno, hay que ciertamente pues bueno, el Señor nos da lo que le pedimos. Amén. Si le pedimos que nos dé una palabra, ¿qué crees que nos va a dar? Nos va a dar una palabra, ¿no? Y fue una palabra la que Dios puso en mi corazón, y en la medida pues que fuimos estudiando, yo creo que va a ser de una gran y tremenda bendición. Yo quiero, antes de ir a la palabra de Dios, que en todos los hogares donde ya están conectados, si tienen a sus hijos, ¿no? Yo sé pues sobre todo a los adolescentes, a los jóvenes o a los niños, ¿no? Yo quiero de una manera particular, yo sé que es a veces complicado que ellos puedan tener un tiempo ahí, ¿no? Sí, sentados, ¿no? Es una generación muy activa a veces, o que se distrae rápido, pero yo creo que el Señor tiene una palabra para todos los jóvenes, las señoritas, para todos los niños que puedan vernos esta noche y a lo largo pues del tiempo en que este video esté, digamos, disponible para aquel que quiera verlo. Así que papá, mamá, si tienes a tus hijos ahí, a los jóvenes, ¿no? Convéncelos si es que no están allí, ¿no? Tráelos, diles, diles pues, el pastor Julio me está pidiendo que estés aquí. Dios tiene una palabra para ti. Amén. Y bueno, Dios toca el corazón y esas vidas, y esa palabra pues efectivamente llegue a sus vidas, ¿no? Ahora los adultos dirán, y pastor, ¿y yo qué voy a hacer aquí? También hay una palabra para ti. Amén. Gloria a Dios. En el libro de Efesios, capítulo 2, versículo 1, quiero empezar por este texto a manera de introducción. Amén. Porque el día de hoy, el título lo tienen ahí para los que puedan verlo, es Joven, a ti te digo, levántate, ¿no? Siempre pues usando una expresión o algo que Jesús dijo o dijo a alguien en algún momento, ¿no? Y realmente cuando veamos por qué dijo esto, vamos a ser bendecidos. Pero Efesios capítulo 2, versículo 1 dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Solamente ese texto quiero pues que podamos meditar o reflexionar. Dice que Él nos dio vida a nosotros cuando estábamos, ¿qué? Cuando estábamos muertos. Y sabemos pues que ningún muerto puede hacer nada por sí mismo, porque ya está muerto. Amén. Y a veces nosotros pues tenemos que sentirnos muchas veces de esta manera. Amén. Y cuando uno llega a ese punto en el que dice estoy muerto, esto ya se acabó, ya no hay más que hacer, este es el final. Bueno, ese es el momento o el tiempo exacto en el cual Dios puede hacer una obra maravillosa en nuestras vidas. Amén. Y creo pues que para algunos de nosotros, y si el Señor me ha hablado para jóvenes, yo tengo que entender que esta noche algunos de ellos, muchos de ellos están quizás llegando a un punto en su vida, incluidos los niños, en que dice, bueno, esto se acabó.
ya no doy más, ya no aguanto más, ya no sé qué más hacer, he probado de todo, he intentado de todo, y me refiero también pues a las cosas de Dios, amén, porque ciertamente es de valorar, es de aplaudir, amén, cuando uno a su corta edad, como adolescente, cuando joven, cuando es fácil inclinarse a todo lo que este mundo ofrece, prefiere andar por ese camino angosto, ¿no? Que es servir a Dios, que es buscar de Dios. Realmente es de aplaudir, ¿no? Yo por un lado pues le doy gracias a Dios que lo conocí en esa época, cuando era joven. No sé si con todo lo que hoy está al alcance de un joven me hubiese convertido o hubiese decidido seguir su camino, ¿no? Porque ciertamente, pues, aparentemente lo que hoy este mundo ofrece es mejor de lo que me ofrecía a mí hace, bueno, bastantes años atrás. Amén. Entonces, la Biblia dice en este texto, Él os dio vida a vosotros, a nosotros. ¿Cuándo? ¿En qué momento es que Dios hizo el primer milagro en nuestra vida, ¿no? Y aquí pues me dirijo a aquellos que han recibido el don de la vida por parte de Jesucristo cuando uno vino a Él. ¿En qué momento fue este? Si la Biblia dice lo que dice, dice en el momento en el que estábamos muertos. Amén. Ahora, no literalmente, no físicamente, pero la Biblia dice que estábamos muertos espiritualmente. Y dice en delitos y en pecados. Cuando estábamos muertos, apareció Él. Amén. Y el día de hoy, si el tiempo nos lo permite, vamos a ver unas 3, 4 historias de cuando Él llega cuando estamos muertos. Amén. Y algo que me llamó bastante la atención, ciertamente el Señor me dio la palabra, pero cuando fui a revisar cada uno de estos acontecimientos o hechos que sucedieron en la Biblia, había un denominador común. Por eso que les dije al principio que si tienes a tus hijos adolescentes, jóvenes ahí en la casa o a tus niños, los llames para que ellos puedan escuchar esta palabra. Había un denominador común. Todos o eran jóvenes o eran niños, ¿verdad? En estos, bueno, hay muchos casos más, ¿no? Pero en estos que vamos a ver, eran uno u otro. O era un joven o muchacho, como dice la Biblia, o era un niño o una niña. ¿Y cuál era la condición de ellos? Lo que dice Efesios. Estaban muertos. Pero a diferencia de nosotros, que nuestro estado era muerte espiritual, el de ellos también había llegado la muerte física. Amén. Y quiero que vayamos al primero de ellos, al libro de Lucas, capítulo 7. Amén. Libro de Lucas, capítulo 7, versículos del 11 al 14. O del 12 al 14. Lucas 7 del 12 al 14 dice de la siguiente manera. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda y había con ella mucha gente de la ciudad, ¿no? Seguramente ya hemos visto o hemos leído esto, se llama pues la viuda de Naín, ¿no? Ahora, cuando uno ve el relato en el libro de Lucas, esto aparece como algo incidental, ¿no? Porque aquí vemos
bueno, aquí vemos la iniciativa de Cristo Jesús. Esta viuda no había venido buscando a Jesús, que ni qué decir pues de este difunto, de este muerto, amén. Simplemente Jesús llegó a la vida de esta mujer en el peor momento de su vida, amén, o en un segundo peor momento de su vida. Me imagino que el primero habrá sido cuando tuvo que sepultar o tuvo que enterrar a su esposo. La Biblia dice que esta era una mujer que viuda, y producto de este matrimonio solo pudo tener un hijo, amén, porque bueno, se le murió el esposo, el marido allí, ¿no? Entonces me imagino pues que en esta situación ella volcó todo ese amor, todo ese cuidado sobre la vida de este hijo, y no sabemos exactamente cuántos años tiene, pero vamos a ver que era un muchacho, era un joven, quizás un adolescente. Y ahora esta mujer se enfrenta a este segundo momento de su vida, que es que tiene que enterrar ahora a su hijo, al único que tenía. ¿Cuál es, digamos, no sé si lo extraño o lo de admirar aquí? Dice la Biblia en el versículo 12, cuando llegó cerca, hablando de Jesús, de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar un difunto, hijo de su madre, hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente. El versículo 13. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella. Amén. Entonces aquí no es la acción de la madre que busca a Jesús, como en otros relatos ha sucedido siempre, ¿verdad? Cuando uno sabe que Jesús está en la ciudad, uno va y lo busca. Claro, para esta mujer pues seguramente era ya demasiado tarde en su pensamiento, en su forma de ver las cosas. Siempre se puede hacer algo mientras hay vida, decimos nosotros, ¿verdad? Pero ya cuando la muerte toca la puerta, ¿qué nos dicen? Bueno, resignación. Es la voluntad del Señor. ¿Qué podemos hacer? ¿Verdad? Y me imagino pues que esta mujer dijo lo mismo. Bueno, ya mientras estaba vivo se podía hacer algo, pero ya muerto, cargar con el dolor, sufrir la pena y bueno, ir pues a sepultarlo. No hay nada que hacer. De ahí lo que le decía de Efesios 2:1. Vosotros estabais muertos. Ya nada se puede hacer, humanamente hablando. Pero nosotros no vivimos en un mundo donde no hay alguien que sí puede hacer algo. Dice que Jesús la vio. Esta es la iniciativa de Dios. Amén. Siempre hay textos en la Biblia que dice, busca a Dios mientras pueda ser hallado. Ven al Señor, ¿no? Y Jesús mismo dijo, el que venga a mí. Pero aquí, como le dije, esta mujer no buscó a Jesús. Podríamos decir que Jesús la buscó a ella, la miró a ella. Mientras ella iba en una dirección, ¿no?, a enterrar a este hijo, Jesús apareció y contempló la escena. ¿Y qué dice la Biblia? Dice que él se compadeció. Ahora, para que Lucas registre pues que era viuda, que ese era su único hijo, no sé pues si esta información le llegó a Jesús antes, por revelación de Dios, o después de que sucedió el milagro. Yo quiero creer que fue antes. Amén. Jesús la miró y por ahí le dijo, ¿sabes qué pasó? Esa mujer hace unos pocos años atrás, desfiló por acá mismo llevando el féretro de su marido. O sea, es una viuda. Y aquí donde tú la ves ahorita, está yendo a enterrar al único hijo que esta mujer tiene.
No sé si fueron estas noticias las que lo conmovieron, porque en un sentido podemos decir, bueno, todos los días pues alguno de nosotros tiene que sepultar a un ser querido, ¿no? ¿O es que toda partida de alguien conmueve al Señor? Bueno, dice que Él se compadeció de ella. Es Él quien toma la iniciativa. Y le dijo, no llores. Amén. Así que ya sabemos cómo estaba yendo esta mujer, como es comprensible. Llorando. Y Jesús se le acerca y le dice dos palabritas, no llores. A simple vista diría, bueno, pero es natural que ella esté llorando. Más bien parece insensible o frío que Jesús le diga esas palabras a esta mujer, no llores. Cuando se suele pues alentar a que llore, ¿no? A que desahogue, a que derrame su corazón por esta pérdida. Pero a veces lo que Jesús dice no tiene sentido de primera. No llores. Y dice la Biblia, el versículo 14, acercándose, tocó el féretro. Para los que conocen la palabra de Dios en cuanto a la limpieza ceremonial, en cuanto a tocar muertos o el féretro de un muerto, ellos debemos saber pues que esto en el libro de Levítico era que esa persona quedara ¿qué? Quedara contaminada. O sea que en esa condición Jesús no podía ir al templo, no podía ofrecer o no podía adorar a Dios hasta que se purificara. Pero obviamente pues Jesús no era cualquier persona. Era el Verbo hecho carne. Ahora uno diría, pero con mayor razón. Es que Jesús vino a cambiar las reglas de juego. Amén. Y Él vino pues a mostrarse Señor sobre todas esas cosas. Amén. Antes lo impuro contaminaba aquello que estaba puro. Me refiero cuando digo antes a los que vivían bajo la ley. Pero vamos a ver a partir de Cristo Jesús hacia adelante que de pronto lo puro purifica a lo impuro. Amén. Porque ciertamente pues el favor y la gracia de Dios siempre será mayor que el pecado, ¿no? Y la Biblia lo dice, donde el pecado abunda, la gracia sobreabunda más. O sea, podríamos decir que es mayor. Amén. Si la inmundicia, digamos, o el ser inmundo es una cosa, bueno, viene lo que es puro y santo y lo va a ¿qué? Lo va a purificar, lo va a santificar. Hay un cambio ahí en las reglas de juego, si queremos usar ese término. Amén. Y eso lo podemos ver si hacemos un pequeño paréntesis, Corintios, capítulo 7, el apóstol Pablo pues confirma lo que te estoy diciendo, ¿no? Dice 1 Corintios capítulo 7, versículo 13 y 14. Si una mujer tiene marido que no sea creyente, ¿no? Dicho en la jerga cristiana, pues tiene un inconverso, un incrédulo, un incircunciso. Disculpen a aquellos que no ven por primera vez, pero bueno, así los llama en algunos lugares la palabra de Dios, ¿no? Si una mujer tiene marido que no sea creyente, la mujer creyente dice, ay, estoy con ese hombre, ¿cuántos demonios tendrá? ¿No? Y cuando hablamos pues de intimidad, la mujer ya
creyente, sabiéndose ella santa, sabiéndose ella una princesa del Señor, sabiéndose de ella redimida, limpiada por la sangre de Cristo, dice: yo que voy a estar con ese hombre. Y deja obviamente pues de ver con buenos ojos quizás el tener intimidad con él, porque ese hombre, ¿qué cosa es? Es un incrédulo, es un hijo del diablo, es impuro. Pero ciertamente pues esta mujer y muchos de nosotros no entendemos lo que realmente Jesucristo vino a hacer. Y dice: y él consintiere en vivir con ella, no lo abandone, ¿no? Si tienes un marido y bueno, él acepta que bueno, vayas a la iglesia, te hayas convertido, que sirvas a Dios y no se hace lío, él dice: no lo abandones. Pero pastor, ya mejor que se vaya, dice, porque no puedo estar con un impío. El versículo 14 dice: porque el marido incrédulo es santificado en la mujer. En otras palabras, es el marido que hace inmunda o que hace que la mujer deje de estar santa, o es esa mujer santa, o al revés, que hace que su marido incrédulo se vuelva santo. Digamos que si medimos fuerzas aquí espirituales, ¿quién puede más? ¿El demonio del marido o la santidad de la mujer? Bueno, la Biblia dice: porque el marido incrédulo es santificado en la mujer, y viceversa. La mujer incrédula, no, porque ahora dice el marido: yo soy un hijo de esa mujer que es terrible, dice, una hija del diablo. Pero también dice, y la mujer incrédula en el marido. Pues de otra manera, dice, vuestros hijos serían inmundos. Claro, inmundo con limpio, inmundo, porque lo inmundo contamina lo limpio. Pero con Cristo Jesús hay un cambio en esa cruz del Calvario y dice: hombre incrédulo, mujer creyente, hijos santos. Aleluya. ¿No? Y es lo que dice. Pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos. Mientras que ahora, ¿qué? Mientras que ahora son santos. Amén. Bueno, para alguien va esto. Entonces, volviendo a nuestra historia, Jesús toca el féretro, eso que es inmundo, porque dentro de ese féretro hay un cadáver, hay muerte ahí. Pero Jesús lo toca diciendo pues: yo soy la resurrección y la vida. No es la muerte la que va a ganar, es la vida la que va a triunfar sobre la muerte, ¿no? Y Jesús diría eso un poco más adelante en el Evangelio de Juan, y Pablo lo diría en Corintios: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Entonces dice que detuvo el féretro, versículo 14, y los que lo llevaban se detuvieron y dijo: joven. Está muerto, recuerden, ¿ah? No es que él está: sí, Señor, te escucho, dime. No, está muerto. Recuérdense de Efesios. Él os dio vida cuando estabais muertos. Y aquí este joven, bueno, aquí dice que joven, ¿no? Está muerto. No hay nada que se pueda hacer humanamente hablando. Pero es que todavía uno no ha conocido a aquel para el cual no hay nada imposible, que da vida a aquello que está muerto, como este joven. Y dijo: joven. Y a ti te dice lo mismo el Señor: joven,
Y tú puedes estar muerto en muchas cosas. Amén. Ya prácticamente mucha juventud de hoy está muerta. Y claro, no lo sabe, ¿no? Son como zombies ahí. Están muertos en drogas, están muertos en que no ven un futuro para adelante, por eso que quizás muchos solo piensan en suicidarse. Hay muchos pues que están quebrantados, heridos. Hay algunos que han perdido toda esperanza de vida. Muchos que dicen, bueno, yo no sé qué hago aquí, ¿no? Ya no sé para dónde ir, y más con toda esta situación. Bueno, ese es el preciso momento en el que Cristo Jesús quiere llegar a tu vida y te dice, joven, a ti te digo, levántate. Estamos hablando de una resurrección. Estamos hablando de alguien que está muerto y que Cristo Jesús le dice unas cuantas palabras simplemente. Joven, a ti te digo, levántate. ¿Por qué? Porque es el verbo el que está hablando ahí. Es el verbo hecho carne. Es aquel por quien el mundo subsiste. Y dijo Dios, sea la luz. Y el milagro de la luz se produjo. Es aquel que dijo, haya expansión entre las aguas abajo y las aguas arriba. En fin. Dios no necesita más que decir una o dos palabras sobre tu vida. Amén. Y en esta noche quiere decir sobre tu vida esta palabra. Joven, a ti te digo, levántate. Amén. Porque todavía no es el final del camino. Recién esto va a comenzar para ti, para esta generación de la cual ya los que peinamos canas, y no voy a decir quiénes, quizás no podemos mirar con un buen futuro. Decimos, esta quizás está ya perdida, está muerta. Bueno, esa es la que el Señor quiere levantar. Esa es la que el Señor quiere usar en este último tiempo. Esa es la que el Señor quiere resucitar. Amén. Para que de aquellos de los cuales uno no tenía esperanza, Dios quiere avergonzar a aquellos que son sabios y entendidos. Amén. Porque los últimos tiempos o este último tiempo de la iglesia, creo yo que no va a estar dirigidas simplemente por aquellos que pueden tener años en el conocimiento de Cristo, sino para aquellos que entendieron que su vida estaba muerta, acabada, había llegado a su final. Pero bendito el día que Cristo Jesús llegó a tu vida, o que está llegando en este momento y te dice esta palabra, levántate. Amén. No es el final. Levántate, dice el Señor. No necesita decirte otra cosa más. Amén. Levántate. El 15, entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar y lo dio a su madre. Y aquí quiero dirigir una palabra a las madres que tienen hijos, entre comillas, muertos, perdidos. Mujeres de Dios, mujeres piadosas, mujeres que le han entregado su vida a Cristo, pero que no completan, digamos, de su felicidad, porque todavía tienen uno o a sus hijos que no siguen el camino del Señor. Y que día a día en sus oraciones van vertiendo sus lágrimas, orando por la vida de esos hijos. Bueno, yo te quiero decir lo que Jesús le dijo a esta viuda cuando se le encontró. Mujer, no llores. Yo le voy a dar vida a ese hijo tuyo, a esa hija tuya que está muerto, dice el Señor. Y si tú tomas esta palabra, así será. No llores, mujer.
porque ciertamente Dios ha oído y sigue oyendo esas oraciones y está viendo esas lágrimas, porque para que Jesús le dije no llores, es que Él vio sus lágrimas también. Y si has estado buscando una respuesta de parte de Dios, porque aparentemente pues tú no has visto ningún cambio en la vida de ellos, no llores. Amén. Y como le dijo Jesús al otro personaje que vamos a ver ahora, cree nada más. Él ya dio la palabra sobre la vida de tus hijos. Levántate, joven, señorita. Amén. Y no es algo que tú como joven puedas esquivar, porque recuerda, tú estás muerto. Pero Él da vida al que está muerto. Amén. Y esa palabra es desatada hoy a la vida de tus hijos, ahí donde tú me escuchas, ahí en tu casa donde tú estás. Amén. Y qué bueno pues que este mensaje salga por este medio, para que creas que realmente no es el que habla, no es el predicador, es Dios mismo el que va a obrar. Hay otro ejemplo en el libro de Marcos, capítulo 4. Amén. Aquí la historia, bueno, el final es igual de glorioso, pero la forma cambia un poco. Amén. En la primera era una mujer que no buscaba a Dios, o que no había venido a Él. Ahora la historia cambia en el sentido de ¿qué? En el sentido de que ahora es un padre. Amén. Y gloria a Dios. Amén por esos padres, no solo madres, que también aman a sus hijos y que están dispuestos a jugársela el todo por el todo, dejar atrás su reputación, dejar atrás su honorabilidad con tal de buscar una ayuda para ellos. Amén. Y si eso implica pues tener que pasar vergüenza, tener que humillarse, no importa, porque los padres, aparte de amar, también aman a sus hijos. Y gloria a Dios por esos padres también. Y esa es la historia de un padre. Marcos capítulo 5. Marcos capítulo 5. Versículo 23, 22 y 23. Vamos a ver un poquito el preámbulo aquí. Marcos 5, 23, 22 y 25 dice: y vino uno de los principales de la sinagoga. Ahora estamos hablando de Capernaum. Si uno lee un poco la historia, hace semanas o meses antes a Jesús casi lo apedrean acá. Casi lo matan. Amén. Y Jesús regresa nuevamente al mismo lugar y un principal de la sinagoga, podríamos decir, quizás él estuvo en esa primera turba tratando de matar a Jesús. Quizás él estaba ahí pues diciendo, sí, mátenlo, etcétera. Hasta que algo le tocó a él. Dice un principal de la sinagoga llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies. Amén. Y le rogaba mucho diciendo, mi hija está agonizando. Ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Amén. Mientras uno tiene dinero o tiene las formas de conseguir las cosas, puede pagar quizás un buen hospital, una buena clínica, tiene los recursos para que si esté enfermo recobre la salud. Bueno, uno pone su confianza en eso. Pero llegará a nuestra vida el día
en la que todo nuestro oro, toda nuestra fuerza, todo nuestro poder no podrá ayudarnos. Y como este hombre principal, definitivamente él hizo todo lo humanamente posible, pero él tiene que reconocer algo: su hija está agonizando y humanamente hablando ya no hay más que hacer. Y este hombre tiene que dejar, como digo, pues su honorabilidad. Imagínate un principal de una sinagoga, ¿no? Si hablamos dentro de los fariseos, pues uno de los más, ¿qué diríamos?, honorables. Venir y postrarse al lado de alguien que no es nada, de un carpintero, de alguien que anda predicando un mensaje que él no logra entender mucho, pero que ciertamente ha podido darse cuenta que es un mensaje de esperanza, un mensaje de amor, de gracia, de favor. Y viene y lo busca. Se postre, le dice: Jesús, mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Jesús va con ellos. En ese interín que van, una mujer con flujo de sangre que hacía 12 años estaba mal, lo toca. Jesús reacciona y dice: ¿quién me toca? Bueno, no es la historia, pero Jesús pregunta: ¿quién me ha tocado? Esta mujer sale de entre la multitud, nuevamente una mujer inmunda tocando a un santo. Según la ley, ese santo estaba contaminado, había sido hecho inmundo. Pero Jesús no era cualquier persona. La mujer empieza a detallar, ¿no? Porque para que Marcos dé detalles de que había estado enferma, la mujer cuenta su testimonio, hermano. Amén. Como la fuente de su sangrado se seca, en fin, cuenta toda la historia. Y sabemos pues que cuando una mujer cuenta o da su testimonio, a diferencia de nosotros que vamos de frente al milagro, esta mujer cuenta todos los detalles. Pero recuerda, aquí hay un hombre angustiado, que me imagino pues está jalando la mano de Jesús, y Jesús, déjala, vamos, ¿no? Ya después que te cuente el milagro. Pero Jesús se toma su tiempo. Él no anda tan apurado como andamos muchos de nosotros, aun cuando hay una necesidad apremiante. Y él se toma el tiempo con esta mujer, pero sucede algo aquí. En el versículo 35, Marcos 5:35 dice: mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo: tu hija ha muerto. ¿Para qué molestas más al maestro? Yo me imagino que en una situación como estas uno empieza a buscar culpables. Quizás este Jairo voltea a esa mujer que detuvo al Señor, le hizo perder minutos valiosos, ¿no? Si Jesús no hubiera intervenido, me imagino que ahí mismo pues se arma algo grande, ¿no? Porque la tendencia nuestra es siempre culpar a otros de nuestras desgracias. Siempre ver quién fue el culpable, qué pasó. El doctor que no llegó a tiempo, el dinero que no me prestaron a tiempo, la persona que debía estar aquí no estuvo. Siempre hay alguien que uno quiere culpar. Quizás en el sentido después de aligerar su pena, su dolor, de saberse que uno hizo todo lo que pudo, ¿no? Uno siempre dice, bueno, se pregunta, pero pude haber hecho algo más.
Y esa a veces es la culpa con la que uno tiene que cargar. Si hubiese hecho esto, si hubiese ido acá, si lo hubiera educado mejor, si algo. Pero déjame decirte que solo hay algo que el Señor te pide que hagas. Amén. Y bueno, él escucha versículo 36, pero Jesús luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga, no temas, cree solamente. Amén. No temas, cree solamente. Y sabemos pues que él va donde está esta niña que ha muerto. Amén. Dice el versículo 39, y entrando les dijo, ¿por qué alborotáis y lloráis? Jesús es el que está hablando, ¿no? La niña no está muerta, sino que duerme. El 40, y se burlaban de él, mas él echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él y entró donde estaba la niña. A veces hay que botar afuera aquellos que lo único que saben hacer es llorar y alborotar, pero no ofrecen ninguna palabra de fe. No proveen el ambiente en el cual Dios pueda obrar en la vida de uno. Los bota todos. 41 dice, y tomando la mano de la niña le dijo, Talita Cumi, que traducido es, niña, a ti te digo, levántate. Una pequeñísima modificación con lo que le había dicho a un joven anteriormente. Joven, a ti te digo, levántate. Pero este no era un joven ahora. Esta era ¿qué? Una niña. Porque en el reino de Dios también los niños tienen un lugar importante. Amén. A diferencia de nuestra sociedad, que ya no sabe qué hacer con ellos o no sabe dónde llevarlos para tenerlos encerrados, Cristo Jesús está yendo para darles ¿qué? Para darles vida. Dice, niña, a ti te digo, levántate. Y este último tiempo también el Señor, no solo a los jóvenes, sino también a los niños va a usar. Amén. Y no lo digo yo, lo dice la palabra de Dios, porque en los postreros días, dice el Señor, derramaré mi espíritu sobre toda carne, sobre tus hijos y sobre tus hijas, sobre los jóvenes, dice la palabra de Dios, también sobre los ancianos, sobre toda carne. Ellos soñarán, ellos verán visiones, ellos profetizarán. Amén. Porque si nosotros que decimos ya los adultos no quieren ir a la obra de Dios, el Señor se buscará jóvenes, el Señor se buscará niños. Amén. A quienes Él da vida en este momento. Amén. Porque no se trata de lo que uno puede hacer por Él. Se trata de lo que Dios hace por nosotros. Amén. No se trata, Señor, ¿qué puedo hacer por ti? No. Es lo que Dios dice, yo voy a hacerlo. Yo soy el que da vida cuando tú estás muerto. Amén. Recuerda que estábamos muertos. No había esperanza, no había más que hacer, pero Él sopló una vez más aliento de vida en nuestras vidas. Y aquí estamos, gloria a Dios. Amén. Aquí estamos.
Y así como nosotros, estarás tú, joven, señorita, niño, niña que me estás escuchando. Levántate, dice el Señor. Amén. Levántate. Luego la niña se levantó y andaba porque tenía 12 años. Una puber, diríamos hoy nosotros, ¿verdad? Curioso que la mujer de flujo de sangre que había sido sanada minutos antes tenía 12 años de sufrir. Había estado enferma 12 años. Bueno, otro día hablaremos de eso. Pero quiero terminar con otra historia. Amén. En el libro de Hechos, capítulo 9, Hechos, capítulo 9, versículos 36. Hechos, capítulo 9, versículo 36. Hasta aquí hemos visto una madre, un padre. Ahora vamos a ver un joven, pues mejor dicho, una joven o una señorita ya. Dice Hechos 9:36. Había entonces en Jope una discípula. Amén. En el libro de Hechos es a la única mujer que se le llama de esta manera, discípula. Amén. Entonces aquí tenemos, digamos, pues una joven consagrada, ¿no? Porque no se menciona pues su esposo, no, o sea, tendríamos que estar creyendo pues que es una chica soltera. Amén. Una joven definitivamente. Y créanme pues que en esa época uno no permanecía soltero muchos años, ¿no? La edad promedio en la cual los padres comprometían a su hija con otro eran 13, 14, 15 años y de ahí tenían que formar su hogar. Hoy algunas se dan el lujo, puede llegar a los 30, 35, 40 solteras todavía, ¿no? Pero en ese entonces no había tal lujo. Dice, había una discípula, y ahora quiero hablarle a aquellos jóvenes que realmente aman a Dios, ¿no? Y le están sirviendo con pasión. No sé si sean muchos, pocos, pero hay, gloria a Dios. Pero también mueren. También pasan circunstancias que hunden y entierran todos sus sueños. Aún los que tienen para la causa de Cristo. Pero recuerden que en esta ecuación no estamos solos. Hay un factor allí que se llama Jesús. Y ese factor hace toda la diferencia entre lo que nosotros podemos ser o hacer y entre lo que Dios puede hacer con nuestras vidas. Dice una discípula llamada Tabita, Tabita es el nombre hebreo obviamente, que traducido quiere decir Dorcas, el nombre griego, y esta palabra significa gacela, ¿no? Imagínense, gacela, ven. Podríamos estar hablando pues de una chica, de una joven muy habilidosa, muy rápida para las cosas del Señor, una bala, amén. Una joven dinámica, llena de vida, gacela, pues es lo que significa. Esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. Y aconteció que en aquellos días enfermó y murió. Amén. Como decimos, cosas malas no solo le pasan a los malos, cosas malas también le pasan a los buenos.
Si hay alguien que no debiera morir tan prematuramente, uno dice, es esta chica. Abunda, es una discípula, dice, abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. Bueno, tendríamos porque tendría plata, ¿no? Por eso quizás todavía no se casaba, porque imagínense pues la dote para una chica de una familia acomodada era bastante grande, ¿no? Y quizás los hermanitos de la iglesia todavía por ahí, algunitos muy sencillos, muy humildes, dicen, ¿y de dónde voy a dar la dote para ella? No me alcanza. Estamos suponiendo. Pero se murió. La iglesia acaba de perder uno de los talentos más prometedores. Y dice la palabra de Dios que mandan llamar a Pedro, ¿no? Estaba por ahí cerca, unas cuantas horas quizás. No sé pues si lo estaban mandando llamar para que presidiera la ceremonia, el velorio, etcétera, ¿no? Yo me imagino pues que es lo más lógico, ¿no? Se muere, ya bueno, ya no se puede hacer más, ya partió. Por ahí el pastor está cerca, bueno, que venga pues y que presida, ¿no? De unas palabras, etcétera. Dice el versículo 39, levantándose entonces Pedro fue con ellos y cuando llegó le llevaron a la sala donde le rodearon todas las viudas llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellos, ¿no? O sea, que cosía bien la chica. 40 dice, entonces sacando a todos. Me imagino pues que Pedro estuvo cuando Jesús también sacó a todos, en una casa donde estaban todos llorando y todo. Y bueno, como buen discípulo, Pedro pues tiene que imitar a Jesús, ¿no? ¿Qué hizo Jesús? Voto a todos. Amén. Amén. A todos esos llorones que andan por ahí. Amén. Aquellos pues que están resignados ya, los saca a todos. Pedro se puso de rodillas y oró. Claro, Señor, me han traído para presidir el velorio. ¿Hay velorio o no va a haber velorio? No sabemos qué oró Pedro. La cosa que él se levantó y volviéndose al cuerpo le dijo lo mismo que Jesús había dicho antes a dos jóvenes, a una señorita, a una jovencita y a un joven. ¿Qué le dijo? Levántate. Tabita, levántate. Qué fácil son las resurrecciones, ¿no? Qué fácil es resucitar a un muerto. Solo tienes que decir una palabra. Bueno, dos, ¿no? Decir el nombre, joven, ¿no? Bueno, Jesús le señaló, joven, porque me imagino que si él no señalaba al joven, se levantaban todos los jóvenes muertos. Si en la otra ocasión no le dice, niña, a ti te digo. Creo que todos los muertos están con la oreja parada ahí escuchando, esperando que Jesús diga, levántate, para levantarse. Pero llegará el momento en que se levanten todos. Amén. 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 Pero por ahora, los que tienen que levantarse. Especialmente si son niños y jóvenes, porque todavía no ha acabado el Señor contigo. Quizás tú ya acabaste con tu vida por tu mala cabeza, tus malas decisiones, tus malas juntas, lo que fuera. Ese eres tú el que acabó con tu vida, pero Dios todavía no ha acabado con tu vida y tiene algo más para ti todavía. Amén. Amén. Así que no hay escapatoria. Amén. Porque tú ya estás muerto. Y ahora Él sí se puede acercar y ya no te puedes correr. Amén. Pero aquí tenemos esta joven consagrada igual, Tabita, levántate. Y ahora quiero dirigirme a esos jóvenes que sirven al Señor,
pero encuentran a veces quizás tantos obstáculos, tantas luchas, tantas pruebas. Amén, que todos esos sueños se han ido muriendo, todas esas ganas de servir se han ido muriendo. Dios te dice, no, todavía no. Todavía hay más. Yo te digo, levántate. Amén, esos sueños se resucitan. Ese fuego se vuelve a encender, esa visión vuelve a arder dentro de ti. Levántate, joven, señorita. Amén. Todas las circunstancias difíciles, porque obviamente pues no dice de qué murió, pero no creo que haya sido de un momento a otro, ¿no? Habrá pasado por alguna enfermedad, lo que fuera, pero no es el final aún para ti. Especialmente si tú eres un joven, una señorita, no es todavía. Dios todavía no acaba. Él tiene una palabra para ti. Levántate. Amén. Y levántese cada joven, cada niño, cada señorita que esté escuchando esta noche. Levántate, te dice el Señor. Y es lo único que Él necesita pronunciar sobre tu vida. Y lo está pronunciando. Amén. Gloria a Cristo Jesús. ¿Me aguantan una más? Vamos. Hechos. Capítulo 20. Es que se me escapa un tipo de joven todavía. Y el Señor no quiere dejar a ninguno fuera. Amén. Todavía hay uno más que hay que resucitar esta noche. No solo es aquel joven que nunca supo de Cristo. No es aquella señorita cuyos padres son piadosos, pero igual pierden. No estamos hablando solo de ese joven que realmente ama y busca a Dios. Todavía hay un tipo de joven que el Señor tiene que levantar esta noche. Hechos capítulo 20, versículos, 20, 8, 9 y 10. Dice, y había muchas lámparas en el aposento alto donde estaban reunidos, y un joven llamado Eutico. La palabra Eutico significa afortunado, ¿no? Es un joven afortunado. Y ciertamente pues todo el que ha venido a los pies de Cristo puede considerarse ¿qué? Afortunado. Bueno, este joven obviamente pues estaba en la iglesia, estaba en el culto, estaba escuchando al gran predicador de la época, el apóstol Pablo, y dice que estaba sentado en la ventana, ¿no? Entonces estos son los jóvenes que están al borde. Vienen a la iglesia, pero son esos que se sientan al último. No sé no sé si solo en mi iglesia o en las iglesias de aquellos que son aquellos que se sientan al último. O que lo único que paran es en la puerta o metidos en el baño, ¿no? Porque también hay aquellos, y cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia, ¿no? Pero si están a la iglesia, bueno, a diferencia pues de que estén en otro lado, bueno, no importa, dejémoslos en la ventana, dejémoslos en la puerta, la cosa que algo los atrae. Amén. Pero bueno, este joven está ahí. Y la vida en esa época no era fácil, me imagino pues que habrá estado todo el día trabajando o estudiando. Y bueno, Pablo se va hasta predicando, él necesita quizás un poco de aire, se va a la ventana y dice el versículo 9, rendido de un sueño profundo, por cuanto Pablo disertaba largamente. Hermanos, si hay un problema que tenemos los predicadores es que podemos hablar horas y horas y horas y horas. Amén. Y con Pablo, obviamente, pues esta era una noche especial porque al día siguiente se iba a ir de la ciudad.
Así que todos los mensajes que no pudo predicar, él los predica de golpe, ¿no? No sabemos hasta qué hora predicó, pero más o menos aquí era ya como la medianoche, 12 de la noche. Y si este joven había estado todo el día trabajando y estudiando, era comprensible que estuviera cansado. Y por las expresiones aquí, dice, y un joven llamado Eutico que estaba sentado, rendido de un sueño profundo, cuando fue vencido del sueño. Si hablamos de que fue vencido, significa que estaba luchando. No sé si a ustedes les ha pasado, no quieren dormir, si están, ¿no? Cacheteándose, abriéndose los ojos, en fin, ¿no? Y hay jóvenes que están luchando por permanecer en los caminos del Señor, ¿no? Saben que es el mejor camino, el único camino, y están en sus luchas, en sus pruebas, no quieren rendirse, caen, se levantan nuevamente, caen, se vuelven a levantar, pero no se quieren rendir. Y algunos se rinden. Son vencidos por el sueño, y si estás con sueño hay un lugar al que no te aconsejo que te eches a descansar. La ventana. Amén. Pero estaba allí de todas formas. Con sus luchas y todo, pero estaba allí. Aunque a veces quizás a regañadientas yendo a la iglesia, pero bueno, ahí está igual, está luchando. Porque para nadie es fácil a veces, pero está allí. Amén. Bueno, rendido por el sueño, por cuanto Pablo disertaba largamente, vencido del sueño, cayó del tercer piso abajo. ¿A dónde va a caer, sí o no? Y fue levantado muerto. Alguno diría, ya ve, por dormirse, por dormilón, por no tomarse en serio las cosas de Dios, lo que le pasó. Bueno, nunca van a faltar de esos. Pero Pablo descendió y se echó sobre él. Claro, él no había sido un discípulo directo de Cristo, no sabía la nueva técnica. Él obviamente pues conocedor del Antiguo Testamento, de lo que había hecho Elías y Eliseo cuando les tocó en su turno resucitar a otros jóvenes que ya no nos da tiempo de hablar, se echaron sobre él. Lo que hizo Pablo, se echó sobre él y abrazándole dijo, no os alarméis, pues está vivo. Amén. No os alarméis porque está vivo. Ahora, no es que se había desmayado, ¿no? La Biblia, versículo anterior dice, y lo levantaron muerto, o sea, estaba muerto. No es que se desmayó del golpe y... No, estaba muerto. Pero Pablo se echó sobre él y ¿qué cosa hizo? Le abrazó. Amén. Y lo que muchos de esos jóvenes necesitan, de aquellos que están luchando, es alguien que simplemente les abrace y les diga, no estás solo, este no es el fin, todavía no estás muerto. Amén. No estás muerto. Dios todavía no ha acabado contigo. Gloria a Cristo Jesús. No, Dios no ha acabado contigo. Yo sé que estás luchando, yo sé que a veces no es fácil, yo sé que las tentaciones son muchas, pero gloria a Dios por los Pablos que pueden abrazarlos a pesar de todo. Amén. Porque no se trata de ellos, se trata de Dios en ellos, de Dios en ti, de Dios en mí, es Dios en nosotros. La esperanza de gloria, dice la palabra de Dios.
Es Dios en nosotros la esperanza. No son ellos la esperanza. Es Dios en ellos la esperanza de gloria. Es Dios en tu vida. Es Dios en mi vida la esperanza. Mientras Dios está en ti, mientras Dios está en mí, hay esperanza todavía. Gloria a Dios por todo ello. Gloria a Dios. Gracias, Padre. Porque eres tú en nosotros esa esperanza gloriosa. Amén. Después, versículo 11, de haber subido y partido el pan y comido. Yo creo que eso debieron hacer primerito antes de comenzar el culto. Haber partido el pan. Y sabemos de qué se trata el pan, ¿verdad? Habló largamente hasta el alba. O sea, hermano, ya era la medianoche, con la emoción del joven resucitado, fortalecidos por la comunión, por el participar de la mesa del Señor. Pablo dijo, bueno, muchachos, esto no ha terminado, así que 6 horas más de prédica. Gloria a Dios. ¿Cuánto dicen amén ahí los que me están escuchando? Al fin y al cabo, podemos quedarnos más tiempo. Pero, dice la palabra de Dios, después de haber subido y partido el pan y comido, habló largamente hasta el alba, dice el 12, y llevaron al joven vivo y fueron grandemente consolados. Amén. Y en este momento vamos a participar de la comunión, de la mesa del Señor. Amén. El Señor dio su vida para que nosotros pudiéramos tener vida. El Señor derramó su sangre para que a través de esa sangre Él pudiera resucitarnos a nosotros cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Amén. Y si hay joven, señorita, niño, niña, que me está escuchando, amén, la palabra ya ha sido dada. Levántate. No hay más palabra que decir. Levántate, dice el Señor. Y que al participar de la mesa del Señor, del cuerpo de Cristo, de la sangre de Cristo, esa palabra sea hecha realidad, sea hecha carne en ti. Amén. Así que en sus hogares y aquí también, gloria a Dios, porque esta palabra no ha podido llegar en mejor momento para mi vida, la vida de mi esposa, porque yo también tengo 3 jóvenes. Amén. Yo tengo 3 jóvenes. Y así hubieran sido niños, gloria a Dios. Amén. Aunque como padre hemos tratado de hacer lo mejor. Y seguramente nos hemos equivocado y hemos fallado. Pero hay alguien que todavía no acaba ni termina con ellos. Y ese es el Señor a quien nosotros servimos. Amén. Que al participar de esta mesa, de esta comunión, Padre, te pido que ese milagro sea hecho en la vida de ellos. Que ellos sean levantados, resucitados de entre los muertos. Que esos sueños, que esas visiones, que ese anhelo, ese fuego, Señor, sea levantado, sea resucitado en ellos también, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por la vida de Cristo Jesús. Gracias porque eres tú en nosotros la esperanza de gloria.
No somos nosotros la esperanza, no son ellos, eres tú, Señor, en nosotros la esperanza. Y bienaventurados los que ya tienen a Cristo en ellos. Y si tú todavía no lo tienes, recíbelo esta noche, para que Él también te diga, levántate, porque no se ha terminado todavía. Señor, gracias, porque queremos, Señor, como hizo Pablo y la iglesia allí, participar de esta mesa, Señor, por la alegría, el gozo de saber que tú le has levantado esta noche a todo aquello que estaba muerto. Esos niños, jóvenes, señoritas, Padre, gracias. Gracias, Señor, por haber oído y visto las oraciones y lágrimas de esas madres, de esos padres, que ven a sus hijos, Señor, perderse, pero tú hoy les has dicho, no temas, cree solamente y no llores más. Gracias, Señor, por venir a nosotros en esta noche. Y a través, Señor, de esta comunión, Señor, darte gracias simplemente. Todos los que tengan el pan ahí en sus casas, comamos de él en este momento. Gracias, Señor. Señor, que al participar de esta copa, Señor, esa vida tuya irrumpa en la nuestra. Que esa vida tuya, Señor, resucite de vida a todo aquello que esté muerto. Porque tú has demostrado hacerlo, poder hacerlo. Y lo vas a hacer otra vez esta noche, Señor. Gracias. Todos los que tengan su copa, allí bebamos de ella todos. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Oramos esta noche por todos los niños, todas las niñas, todos los adolescentes, todos los jóvenes y todas las señoritas, Señor. Oramos y como Pablo, extendemos nuestros brazos alrededor de ellos, Señor. Extendemos nuestros brazos alrededor de ellos y los cubrimos con tu amor, con tu gracia, Señor, con tu perdón. Padre, así como tú nos perdonaste a nosotros, Señor, fluye el perdón hacia ellos, entre padres e hijos, Señor. Aún, Señor, entre hermanos, gracias, gracias. Toda la gloria, toda la honra es solo tuya, Señor, por siempre. Amén.